Ya, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Ok. Mil Buenas noches, disculpas. doctora. Buenas noches. Estaba terminando el grado, por favor, ténganme ustedes paciencia. Voy a dar inicio a la, voy a dar a el, voy a dar inicio a la clase correspondiente a esta semana, correspondiente a la semana 15, donde vamos a hablar de los contenidos de las unidades 5, 6 y 7, semana 9, 10, 11 y 12, como una forma de recordatorio, ¿ya? Bueno, al final de esto vamos a ver si tienen preguntas y si no, pues si no tienen preguntas para analizar lo de la tarea, de la actividad práctica. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Como semana 9 tenemos el derecho como objeto de investigación. Es una breve explicación de lo que hemos analizado, donde vamos a ir directamente que el derecho está en constante transformación frente a los requerimientos de una sociedad dinámica como como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Donde la jurisprudencia, la doctrina, respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento, a sus derechos y garantías fundamentales, donde el significado de la palabra derecho ha ostentado diferentes interpretaciones. La ciencia del derecho fue conocida durante mucho tiempo como en el término jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. El derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia. La ciencia del derecho, esta ciencia o jurisprudencia, cuando hablamos del derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo, nos estamos refiriendo básicamente a dos etapas de desarrollo histórico y por consiguiente en un momento de vida de la sociedad, en un hecho social. Por lo tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso determina que tales significados corresponden a tres aspectos básicos, como es un aspecto normativo donde el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia, un aspecto táctico también el derecho como hecho en su efectiva social e histórica, un aspecto axiológico que es el derecho como valor de justicia. En cualquier lugar en el que se manifieste un fenómeno jurídico, siempre está subyacente a un hecho motivador, o sea, un hecho económico, geográfico, social, político o cualquier otro. Un valor que se le da significación a este hecho determinado, donde la acción de los hombres en el sentido de proteger, preservar cierto objetivo y finalmente una norma que se representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tales elementos o factores, este hecho como valor y norma, no existen separados unos de otros, sino que están relacionados una unidad en sí, las tres, una unidad concreta. El derecho es una realidad histórica, cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. Un investigador, un alumno que intenta elaborar una tesis de grado en derecho puede metodológicamente acercarse a un tema o problema con cualquiera de las tres vertientes antes señaladas. La norma, hecho, valor, es decir, una investigación que puede ser dogmática, puede ser teórica o puede ser empírica o sociológica y axiológica, filosóficamente jurídica. Dichas opiniones se materializan a nivel de la hipótesis que se plantean. De aquí surge las fuentes del conocimiento. Entendemos por fuente de conocimiento jurídico el conjunto de datos y actos que dan nacimiento en un orden normativo y que sirve para comprender, describir, analizar y evaluar.
La fuente normal o directa, donde comprende la expresión o manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras, son los modos y formas por los cuales se manifiestan y exteriorizan también las normas jurídicas en un país. Las fuentes directas pueden ser mediatas o inmediatas. Son mediatas aquellas elaboradas por un intermediario, como por ejemplo la literatura jurídica o otras obras de tratadistas, recopilaciones. Y son inmediatas aquellas gestadas también sin intervención de un intermediario que persigue fines científicos en relación al derecho, donde se refieren a tres aspectos, lo que estábamos hablando anteriormente: el hecho, la forma y objetos. El hecho constituido por la conducta humana, y la forma es la legislación en sentido genérico, cuando comprende pues los códigos, leyes, ordenanzas, decretos. Y el objeto, pues las instituciones, establecimientos, objeto que tienen relevancia jurídica, como el agua, la luz, etcétera. En las fuentes materiales o indirectas, estas por su parte, las fuentes materiales o indirectas comprenden los factores de alimentos que elementos que determinan el contenido de las normas, ¿no? Son los hechos que dan nacimiento a la norma jurídica. Están constituidas por las distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta al momento de elaborar la norma, y por lo tanto comprende situaciones de orden económico, social y cultural. Aquí la diferencia de los hechos, formas y objetivos son que directamente el hecho va con la conducta humana y la costumbre de tipo pre, proto, meta jurídico. Las formas, elaboraciones intelectuales, estas de tipo pre, proto y meta jurídico, y los objetos de igual contenido. Cuando el prejurídico son el resultado de los fenómenos de la naturaleza. El protojurídico, aquí lo jurídico se encuentra implícito, aunque no claramente definido. Como por ejemplo, un hecho protojurídico es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque con el tiempo estas normas morales se deslindan también de las normas jurídicas, y la meta jurídico va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en una determinada sociedad. De la ley. En la ley es una fuente directa del conocimiento jurídico. La ley, en la moderna teoría general del derecho, puede ser tomada en dos aspectos. Uno formal, que se refiere a la que ha sido dictada por el Poder Legislativo conforme al procedimiento específicamente preestablecidos. Hay que tomar en cuenta la jerarquía de las normas, donde se ajusta nuestro país al siguiente esquema. Esto es muy importante, la jerarquía de las normas. Como futuros abogados debemos de considerar y reconocer que la jerarquía de las normas se ajusta a nuestro país, de acuerdo al siguiente. O sea, primero la Constitución, después tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, decretos leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. Esta jerarquía es que ninguna norma inferior debe de ser en contradicción con una superior. Una ordenanza no puede ser contraria a un decreto a una ley, o una ley a la Constitución, jamás, ¿no? La jurisprudencia. Desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues en esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los precedentes jurisprudenciales que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación de que la ley hacen los tribunales para aplicación de los casos sometidos a su jurisdicción, en tal sentido que la jurisprudencia está formada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto a todos los casos jurídicos. Con el transcurso del tiempo, al aplicar la legislación, aparecen algunas lagunas legales. En los países con tradición de derecho escrito, la legislación tiende a la satisfacción de las necesidades jurídicas. Y conforme a la evolución, pues van creando nuevas necesidades jurídicas que cubren mediante la interpretación de la ley por conducto de la jurisprudencia, o sea, lo que busca llegar hasta las raíces de las instituciones jurídicas a fin de determinar el alcance y contenido.
La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante respecto de todos los casos jurídicos, sino solo cuando por mandato de ley es considerada obligatoria en su aplicación por cualquier caso. En los países en donde existen tribunales de casación, se considera que los fallos emitidos por estos tribunales constituyen jurisprudencia, ya que constituyen la más alta jerarquía dentro de la organización judicial. No obstante, no podemos desconocer que la doctrina establecida por las Cortes Supremas, aunque carecen de aplicación, tienen una función orientadora y es respetada al momento de dictarse los fallos de primer nivel. El sistema anglosajón, en cambio de las decisiones de los tribunales, forman parte más significativa del derecho, debido de distinguirse o el canon law, que es el conjunto de normas elaboradas por los tribunales de derechos escritos. También, pues, en la doctrina jurídica, en este nombre se conoce en los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea por sistematización, sus preceptos como para interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. En nuestro sistema, en nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratadistas se lo reconoce solamente como el rango de medio auxiliar para su determinación y comprensión de estas normas. La influencia de los juristas se produce principalmente ante los jueces y legisladores, porque aguda el sistema de los casos y contribuyen a la reparación de nuestras leyes. Para autores como Geni, la doctrina de los juristas no constituye una fuente porque no tiene fuerza de ley y por tanto no es obligatoria. Esta es la opinión prevaleciente en la actualidad, al contrario de lo que también se ocurre en el antiguo derecho romano, en que la influencia de juristas como Gallo Paul, Papiniano, Ulpiano fue tan grande que solamente sus opiniones eran escuchadas y tenían valor, de tal manera que sus opiniones eran obligatorias para el juez. Esta sumisión también del juez o de las opiniones de los juristas fue conocida como la ley de citas, que significa, establecía que exclusivamente podía citarse las obras de Gallo, Pipiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, que se dice que él propuso 3 preceptos jurídicos fundamentales, es decir, 3 reglas de conducta básicamente para comportarse dentro del derecho, a saber, primera, honeste vivere, vivir honestamente. Alterum non ladere, no dañar al otro. Y el sum quique tribuendi, que es dar a cada uno lo suyo. Entonces, es nuestro sistema jurídico a la doctrina de estos tratadistas que se lo reconoce sobre el rango. Si bien podríamos nosotros discutirlo o si la opinión de los tratadistas constituye o no una fuente de derecho, pero no se discute la importancia que tienen dichas opiniones en la evolución y transformación del derecho mismo. Cuando se trata de interpretar la ley, la opinión de los juristas pueden también jugar un papel importante en la práctica de los argumentos de autoridad que siguen teniendo una considerable importancia, sobre todo cuando una opinión puede apoyarse en varios juristas renombrados o merece también la calificación de la doctrina dominante o unánime. La costumbre. Para hablar de costumbre en sentido jurídico, no basta en el simple uso por extenso y antiguo que sea, sino que también es preciso la conciencia de que ese uso extraña a la expresión de una norma obligatoria que ha de imponerse a todos. Existe, por tanto, una voluntad colectiva de que la forma es obligatoria y coercible por un mecanismo social organizado. La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia también en la investigación de los hechos y fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga a la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico, donde las lagunas de la ley primeramente debe llenarse por medio del procedimiento. En segundo lugar, también pueden llenarse creando libremente el derecho. Tercero, también las lagunas de la ley deben llenarse acudiendo en primer lugar a la analogía. Otros sostienen que para colmar a la laguna de la ley deben acudirse a la analogía y a la aplicación de los principios o reglas generales del derecho. O sea, eso es toda una agrupación dentro de las lagunas jurídicas donde el juez no puede dejar de fallar a pretexto de silencio.
En la realidad sociojurídica, las fuentes del conocimiento jurídico no se agotan en sus expresiones formales, como ciencia social, que es el derecho también, donde estudia los fenómenos sociales que generan las normas jurídicas. De esta manera, pues estudia la realidad jurídica, o sea, el derecho aplicativo en la vida social. La realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer que otros cumplan con sus deberes, y a su vez acciones que se tienen para ejercer los propios derechos. De manera que es la conducta humana que vincula los hechos de las reglas del derecho. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió con el adulterio, el cual hasta el 1983 era considerado como un delito, pero con los cambios sociales y la conquista de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pasó a ser solamente una causal de divorcio, ¿no es cierto? Es decir, dejó de ser una figura penal y subsiste solamente como una figura civil. Pasamos a la semana 10, donde habla de las herramientas de la investigación jurídica. Las herramientas de la investigación jurídica son la curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad. Recuerde que el ser humano pues siempre es esencialmente curioso y está permitiendo ir desarrollando como ser humano y como hombre de ciencia, arte, cultura, pues donde la curiosidad constituye la motivación, haya despertado su curiosidad para iniciar una investigación. Al escoger el tema o el problema de estudio, debemos partir de algo que nos llame la atención, el que despierte nuestro interés por conocer de mejor forma y a profundidad. Cuando estudiamos derecho, recibimos información sobre una serie de instituciones jurídicas en los diferentes campos del derecho, ¿no? La que en mayor o menor grado, pues, despierta el interés nuestro, de acuerdo a las causas, consecuencias, a su razón de ser, o justamente también cuando se evidencia esa curiosidad innata del ser humano para descubrir y conocer. La curiosidad constituye también la motivación que impulsa al alumno a fijar su atención en algún atributo característica de un objeto determinado, como lo realizado en el foro de investigación, ¿no? Temas muy importantes que he conocido y me he empapado de cada uno de los problemas que les ha cautivado, y a ustedes también les ha puesto mucho interés en el tema. Temas que está sucediendo pues hoy en día, el desempleo, la delincuencia, la discriminación, pues son tantos temas que hoy en día nos está causando preocupación. Bueno, dentro de esto de lo que configuramos cierta iniciativa y destreza en el manejo de ciertos temas, el poder de desenvolverse el sujeto investigador como consecuencia del medio sociocultural de lo que anteriormente les estaba manifestando. Para aquí la curiosidad viene la abstracción. Pues bien, esta es la etapa en la que después de observar un problema, empezamos a buscarle las posibles soluciones y el cómo nuestra tesis nos permite este estudio. Claro, pues indudablemente en este momento es cuando se plantea la hipótesis jurídica. En principio, luego de observar su problema, una situación, una institución nace con nosotros esa curiosidad por conocer sus características y particularidades. Tome en cuenta que las herramientas que estamos utilizando son secuenciales, así con el principio, luego de observar un problema, una situación, una institución, nace en nosotros una curiosidad por conocer sus características y particularidades. Como se indicó en el momento de la elaboración de la hipótesis, los que vamos a señalar en el camino para desarrollar una investigación, pues lo que hacemos, las técnicas de investigación que aplicamos, la bibliografía que revisemos, debe de enfocarse a demostrar la hipótesis planteada, lo que indudablemente evita que sigamos divagando sobre un tema en el que tendrán tantas aristas como aspectos en los que conozcamos, ¿no? En este momento es que donde se elabora la hipótesis. Pasamos a la comprobación.
En la comprobación en este momento de la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la información que obtenemos de ellas permite también validar, desechar la hipótesis del trabajo y dará pues fundamento a la discusión del trabajo y a la elaboración de los resultados de la investigación. En esta etapa se procede a realizar una depuración de las variables contempladas en las hipótesis de trabajo. Supone la aprobación o el de descartar ciertos elementos innecesarios, por lo tanto, esta comprobación debe de ser realizada concretamente y dedicándose al tiempo necesario para recabar conscientemente y a detalles todo lo que está a nuestro alcance. Para pasar a la tesis o producto científico. La tesis como producto científico es resultante de un proceso investigativo. Una tesis o una investigación perdón, no puede dejarse al azar o a la copia o transcripción de lo primero. Toda tesis implica recorrer las etapas que se supone al proceso científico, ya que es el resultado final de la investigación jurídica, donde la variedad de producto científico a alcanzar es ilimitada. Pero mencionemos también algunas de las más importantes teorías, hechos y nuevas clasificaciones o generalizaciones, como las reglas o principios. Puede ser la comparación de instituciones, o como firmamos anteriormente, una tesis debe de ser un trabajo intelectual que responde a un proceso sistemático fundamental y que también reúna determinadas características de fondo y de forma. Aquí vienen las características de fondo. Las características de fondo como producto de un proceso lógico y razonado también tiene 4 características esenciales de fondo. Unidad, demostración, profundidad, producto científico nuevo o diferente. En la unidad, supone coherencia armónica entre todas las partes de la tesis desde el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y las circunstancias en las que se afirma. En la demostración, la parte medular de la investigación jurídica constituye la debida comprobación y demostración de la hipótesis. En la profundidad, esta vuelta va más allá, la esencia misma de un objeto de estudio y no cae en generalidades narrativas, como por ejemplo un fenómeno amplio que es el delito y el cuasi delito, uno más específico que es el hurto, como las investigaciones del foro que ustedes realizaron, delimitaron el problema, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo, un fenómeno amplio es la criminalidad y la delincuencia, uno más específico es la delincuencia juvenil. Es más fácil trabajar con situaciones específicas al objeto bajo estudio de un fenómeno que se llamará la consecuencia variables dependientes. Por esta razón, en la formulación de las hipótesis debe existir siempre una discriminación en cuanto a elegir variables o aspectos sustentables o principales de las secundarias o de los accesorios. Por eso en la investigación se les pidió que se les que valoren el tema. Ya, en el producto científico nuevo diferente, vuelta a esta, en ciertas circunstancias podrá parecerse muy fácil el de descubrir ciertas cantidades de problemas a investigar, pero sí se piensa que en el valor e importancia debe de tener es preciso atender en ciertos criterios y selección. En el tipo de tesis jurídica tenemos las histórica jurídica, la jurídica comparativa, la jurídica descriptiva, la jurídica exploratoria, la jurídica proyectiva y la jurídica propositiva. Ejemplo, como acción de protección de la Constitución del 2008 y la fenecida Constitución del 98, se presenta en las legislaciones de varios países contrastando sus similitudes y diferencias, lo que plantearemos en una tesis jurídica comparativa. Si revisamos o nos centramos a las implicaciones jurídicas sociales, psicológicas, etcétera, realizamos una tesis jurídica descriptiva. Ahora, si queremos realizar un estudio más profundo sobre el femicidio y remontamos a una concepción social jurídica a través del tiempo, desde la civilización hasta el siglo XXI, realizamos una tesis histórica jurídica. Si lo que buscamos es realizar un estudio de cómo el femicidio se presenta en las legislaciones de varios países o de varias familias jurídicas, contrastamos también sus similitudes y diferencias. Lo que estamos planteando es una tesis jurídica comparativa. Si al femicidio, vuelta, lo estudiamos a profundidad sin dejar de lado ninguna de sus implicaciones jurídicas, sociales, psicológicas,
realizamos una tesis jurídica descriptiva. En cambio, si realizamos un estudio del femicidio superficial sin entrar a detalles de su esencia o de sus implicaciones, desarrollamos una tesis jurídica exploratoria. Este tipo de tesis presenta un escenario general del problema en este estudio, lo que permite ser la base para que se surjan nuevas tesis más específicas y que desarrolla a profundidad una o varias de las aristas del problema. Ahora, para realizar una tesis jurídica proyectiva sobre femicidio, se debe determinar cuál es el camino que se debe de seguir la legislación para alcanzar, en este caso, la erradicación del cometimiento. Vi que alzó la mano Edison. Magíster, buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda. En el caso de la parte actual que estamos viviendo, con respecto a la desaparición forzosa de estos cuatro menores de edad, ¿qué tipo de tesis jurídica entraría en este caso? ¿Podría ser descriptiva también? Descriptiva, perfecto. Es una descriptiva. Ajá, Mm, sí, muy bien. gracias, Ya. Magíster. La tesis histórica jurídica, la tesis jurídica comparativa, la tesis jurídica descriptiva. No sé si ustedes se han puesto a analizar el trabajo que ustedes han hecho, que ha sido muy excelente esos temas. Me han encantado los temas que ustedes han realizado. Han hecho todo este tipo de tesis jurídico-proyectiva, tesis jurídica propositiva. Han realizado una tesis jurídica proyectiva, la mayoría ha hecho una tesis jurídica proyectiva. Porque su nombre, como su nombre mismo lo indica, ¿no? La tesis proyectiva tiene por objeto determinar claramente una meta o fin determinado que se realiza teniendo en cuenta la realidad histórica en la que se desenvuelve, ¿no? Una conclusión de una tesis proyectiva donde la norma constitucional recoge, pues, recogida por los asambleístas, que dispone el establecimiento de la oralidad y dan a conocer la realidad de lo que sucede. Pasamos a la semana 11. En la semana 11 hablamos sobre las técnicas para elaborar una tesis de derecho. Para ir un poco más en resumen, tenemos el hallazgo, la definición del problema, la elaboración del problema y la valoración del problema. Justamente lo que estábamos hablando del trabajo de investigación. En la formulación de la hipótesis, el análisis de la suposición fundamental a la comparación de los resultados obtenidos, ¿no? En esta lección o planteamiento del problema, vamos nosotros como, primeramente, hacer la pregunta, ¿qué es un problema? Una cosa difícil de explicar, pues no todos los trabajos de investigación deben perseguir ser útil a la sociedad. Son las fuentes que deben consultarse durante el desarrollo de una investigación, las fuentes bibliográficas, las fuentes documentales propiamente dichas y las fuentes estadísticas, ¿no? Para ir al hallazgo, vuelta a tomar en cuenta con inclusión el informe histórico, la búsqueda de las lagunas, prestar atención a las incongruencias y contradicciones, seguir también las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. En la definición del problema, vuelta es definir el problema, es separarlo de lo complejo, de dificultades que se encuentran en cada situación y especificarlo en detalle y con precisión. En la elaboración vuelta del problema, elaborar un problema que se ha descubierto y definido, es adquirir una nítida conciencia del mismo. En la valoración del problema vuelta a la elección de un problema de investigaciones no podrá llevarse a término sin antes medir su importancia. Es decir, si no lo valoramos, no basta pues solamente con encontrar o descubrir cualquier problema jurídico. Es importante determinar su pertinencia, su importancia, la validez que le da al tema, si vale la pena o no, ¿ya? No es simplemente las investigaciones que lo hacemos al azar o a la aventura, lo que se nos ocurra, sino señala el camino, escoger el tema que señala el camino donde debe de seguir el investigador en medio de lo desconocido. En la elaboración de la hipótesis, pues tenemos tres partes principales, que la investigación que la comprueba como ley definitiva, como teoría científica. La investigación llega a dar por resultado su falsedad y la investigación como una simple explicación supuesta hasta cuando se descubran pues hechos que permitan tomar uno de los dos caminos.
En los consejos para elección de tema para la tesis en Derecho tenemos que el tema debe de despertar interés. El tema debe de estar al alcance de las capacidades. También para escoger un tema de tesis hay que tener en cuenta la calidad y el número de los instrumentos. También se debe tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información y debe de evitarse un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo. El tema también debe de escogerse con tiempo y si es posible, pues los temas deben de buscarse sin aislarse del mundo. La semana 12, como segunda parte de las técnicas para elaborar una tesis de derecho, eh, ya para llegar al término de esta clase, un breve resumen. Ya hemos hablado de la elaboración de la hipótesis, la determinación de los problemas, el registro y recolección de información en el plan de investigación. Tenemos una elaboración de un plan, los criterios de planificación, el histórico y el sistemático, como tenemos, por ejemplo, el criterio sistemático lógico, el criterio mixto, el criterio ecléctico. Esto es todo, señores estudiantes. Yo les agradezco mucho por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, duda respecto a esta clase? Por favor, primeramente, después podemos pasar a los temas de su interés. Los escucho. La siguiente semana tenemos la última semana, que es de repaso, igual que comprende la semana 13 y 14. Entramos ya a la semana 16, del 27 de enero al 2 de febrero. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Doctorita, buenas noches. Esta semana y la semana que viene, solo únicamente, bueno, no únicamente, no, son de repaso, porque tengo entendido que el fin de semana de la semana que viene ya son los últimos exámenes bimestrales y ya se acaba prácticamente todo, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. De ahí vienen los exámenes de recuperación. Ya. Una preguntita. Lo que pasa es que yo siempre he querido ver cómo descargar los libros de una u otra manera, pero no se puede descargar porque de cierta manera esto se archiva y si va en otros futuros trabajos, pues no sirve. En este caso, no sé, usted las diapositivas las sube, en eso no me he fijado, la verdad, para poder descargar, no sé si me permite descargar, porque nunca he intentado descargar, para poder crear una carpeta en mi computadora y guardar toda la información que tenemos con Sí, respecto a estos sí, bimestres. puede descargarlos. Están en anuncios, Ya, eso era. Muchísimas gracias. ¿ya? ¿Alguien más otra pregunta? Sí, yo, buenas noches, doctorita. Buenas noches. Tengo una consulta. ¿Tenemos alguna actividad en el EVA? Justo Ya, estaba revisando, está bueno, como hasta el 30, ya. pero no, por Ok, favor. ya bueno, en caso de no tener preguntas sobre el tema, pasamos a la actividad que tenemos hasta el 30 de enero correspondiente a la actividad práctica experimental, que es, esta es realizar una encuesta de 10 preguntas a 10 personas. Eso es todo. En los anuncios ustedes van a encontrar las preguntas, ¿ya? Les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan entenderlo de la mejor forma, porque me han preguntado bastante de cuál es el tema. Como yo les había indicado al inicio de la clase, al inicio de la materia, yo les he pedido a ustedes que siempre revisen los anuncios. Ahí se encuentra todo. Siempre envío recordatorios, toda la información que necesitan ustedes para poder realizar cada una de las tareas. Aquí tengo la actividad. Ustedes la encuentran dentro de anuncios. Está como actividad práctica experimental segundo bimestre. Esta es la actividad que ustedes deben de realizar. Ya, los pasos, aquí están los pasos, las estrategias, la tabla demostrativa, los gráficos, como un ejemplo. No necesariamente tienen que hacerlo de esta forma. Ustedes pueden hacer el gráfico que ustedes quieran, a opción y gusto de ustedes.
Puede ser pasteles, puede ser gráfico, disco, como sea. Y estas son las preguntas que pueden realizarlas en el momento de realizar en el momento de aplicar las encuestas. Esto es simplemente un ejemplo nada más de cómo ustedes deben de analizar y realizar las conclusiones. Al final ustedes van a encontrar las preguntas de la encuesta, que es esta, ¿ya? Se dividen en grupos de acuerdo al entorno social. Eso es todo, señores estudiantes. Esta encuesta deben de realizarla a 10 personas, sea el vecino, sea el tío, el primo, la amiga, el sobrino, cualquier persona dentro de su entorno social que esté más cercano. No es necesario que se dirijan a las instituciones, es a gusto de ustedes a quién puedan ustedes aplicar estas encuestas. ¿Alguna pregunta? Luego tenemos que pasarle un informe de eso, así como está ahí en el PDF. Exactamente, cómo están las estrategias de la tarea. Doctora, disculpe, por cada pregunta es un gráfico. ¿Sí? Por cada pregunta es un gráfico. Y solamente al final de las 10 preguntas, 3 conclusiones. Perfecto. No son conclusiones de cada una, son 3 conclusiones por las 10 preguntas. Hay estudiantes que ya me han entregado la tarea, que se han molestado en poner conclusiones por cada pregunta, pero bueno, no importa porque eso más suma que resta, ¿no? Doctora, disculpe una pregunta. La encuesta tiene que ser, por ejemplo, como ahí decía, plagio, las mismas preguntas, ¿verdad? Las mismas preguntas. Ujú. Doctora, buenas noches. Por favor, la encuesta podemos realizarles eh, web sería o tienen que ser impresas y llenadas a mano. No le entendí, Verónica. Doctora, si es que las encuestas podemos hacer online, en línea, o tenemos No que hay llenarlas. problema, no hay problema. Si ustedes me demuestran que la realizó de esa forma, no hay problema. Allá. Gracias, Pero doctora. tienen que demostrarme. Ok. ¿Ya? ¿Alguien más? Y yo tengo una consulta, doctorita. O sea, las encuestas tienen que estar también cargadas en PDF, o sea, como anexo. Claro que sí, Ah, ya, ok. claro que sí. Ajá. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, prepárense, revisen las autoevaluaciones, revisen las clases, revisen los anuncios, las grabaciones, que para los exámenes no se les toma nada fuera de lo que no se les ha dado en el bimestre, no es nada fuera de lo normal, no es cosa del otro mundo, tranquilos, ustedes pueden tomarse su tiempo para dar las pruebas, ¿ya? Eh, bueno, voy a dejar de grabar, si no hay alguna otra pregunta, voy a dejar de grabar. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta. No sé si ya le ¿Ya? pregunté, pero bueno, me escuché. Em, el examen solo va a constar de los temas de de este bimestre. Claro que sí, solo de este bimestre. Ya el de Ah, ya. recuperación es de todo, Ah, ya, ya. Muy bien, gracias. ¿ya? ¿Alguien más? Tal vez Verónica, parecía que me ibas a decir algo, o estoy equivocada. No, doctora. Verónica Rojas. No, doctora, Tengo muchas 2 gracias. Verónicas Rojas, ya, ok. Doctora, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que tengo un Claro poco que de sí. intermitencia aquí en mi señal, mi red. Entonces, ahorita estoy verificando las directrices de lo que es el trabajo del práctico experimental que vamos a realizar. No sé si me puede de pronto repetir. Lo que pasa es que aquí dice que debemos realizar, bueno, dice proponer soluciones a los problemas con la complicación de los métodos científicos y específicos de una ciencia jurídica. Entonces, en este sentido, lo que debemos realizar es una investigación. Las encuestas, solamente realizar las encuestas de acuerdo a las preguntas que están dentro del archivo. Esas Ya. preguntas aplicar a 10 personas. Bueno, yo he subido esa información porque el docente autor me lo ha pedido, pues que lo subamos todos los docentes tutores, pero el docente autor
hace de una forma amplia. Yo lo único que les he dicho de que apliquen las 10 preguntas a 10 personas, nada más. ¿Ya? Magíster, ¿el archivo dónde lo encuentro? ¿En anuncios? En el anuncio está, ahí dice tarea, en el anuncio mismo. Ya, listo. Muchísimas gracias, doctor. Mire, aquí, no sé si ustedes me están viendo mi pantalla en anuncios. Anuncios, aquí en anuncios. Ya. Anuncios consta como actividad práctica segundo bimestre. Ujú. Hacen clic ahí y ahí encuentran el archivo. Descargan el archivo aquí. ¿Se ve? Descargan el archivo y ahí está todas las instrucciones de la tarea. Magíster, en este caso, de hacerle en Google Forms, le añadiríamos únicamente el link del donde le hicimos de Google Form, ¿no es cierto? ¿O no? Eso es lo que decía Verónica, tal vez. ¿Es esa Sí, forma? doctora. Sí, ajá, exactamente. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Si no puedo descargarlo, ahí ustedes tendrían que ayudarme, ¿ya? Claro. Entonces ahí sí, únicamente solo o sea, le hacemos el trabajo, se prepara el informe y le añadimos el link como tal, ¿verdad? Ujú. Listo. Muchísimas gracias. Ya. ¿Alguien más? Otra pregunta. Dicen una preguntita en buenas noches. Buenas noches. Los exámenes ya se da y después de eso de recuperación, o sea, de las personas que no pasan así, esa es la recuperación, Ese es el de recuperación. porque nosotros, o sea, las personas que avanzamos a pasar ya hasta ahí se acabaría el Claro, semestre. claro que sí. Ah, ya, ya listo. Ya. ¿Alguien más? Otra pregunta. ¿Nadie más? No más que califique los prácticos experimentales con corazón de madre, magíster. Solo eso. Edison, tú Edison, estás súper bien. ¿Por qué lo dices así? Siempre entregas trabajos muy buenos. Sí, por favor, también yo. Los más preocupados son los que más interés le ponen a la materia. Yo tengo corazón de madre y sé la situación en la que se encuentran porque yo también trabajaba y estudiaba y entiendo cómo es. Muchas gracias, doctor. Bien, chicos. Disculpe que le interrumpa. Tengo aquí una duda. En caso que le haga la encuesta, o sea, la encuesta en física, así, ¿cómo tendría que enviarle así las preguntas? Bueno, por el archivo que no se haga muy pesado, simplemente la tabulación nada más. Listo, muchas gracias. Ya. ¿Qué más? Profe, disculpe, como usted dijo, buenas noches, que tenemos que demostrar cómo lo hicimos y en esa parte, ¿cómo haríamos nosotros para demostrar? Como ser en mi caso es que yo voy a aplicar a mis familiares y si yo mandara así mediante Google Forms, así por link, ellos no van a poder hacer, entonces yo tendría que aplicar directamente la encuesta y, o sea, en la hoja ya. ¿Y cómo demostraría ahí vuelta? ¿Cómo lo haría ahí? Bueno, verá, había en paralelos anteriores que me hacían la captura de pantalla y me ponían de una o dos o tres encuestas. Suficiente eso para mí. Ahí hay unas capturas. En este caso yo haría las capturas del documento de Word que yo les voy a aplicar. Sí, Y entonces ahí exactamente. le pongo en anexos como imagen. Ajá. Ya, muchas gracias, profe. Ya. ¿Ya? ¿Nadie más? Bueno, si se animan, voy a seguir aquí hasta las 9 de la noche. Voy a apagar la cámara y dejar de grabar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Pase bien.